Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente cuando son las 21 en punto. Hoy hemos sido puntuales. Todos, y los que habrán visto la promo sabrán de qué van entrevistas, pero los que no lo han visto, se lo digo, todos nos preguntamos la ley de dependencia, discapacidad, todos los entresijos que esa ley conoce, que mucha gente no la solicita por que no tienen la información de primera mano, a veces se van a informar y no le dan todos los detalles. Y es un tema que teníamos pendiente, se lo digo, desde el año pasado, con nuestra invitada y digo, esto no puede alargarse en el tiempo sin que ustedes conozcan todo lo que rodea a estos temas de interés a la sociedad que, aunque no lo parezca, la ley de dependencia es algo que demanda a tantas personas y otras tantas no la demandan por el desconocimiento, y con nuestra invitada de hoy vamos a poner luces en el camino para entenderla, dónde poder solicitarla y todo lo que ello conlleva para que ustedes que nos ven puedan salir de dudas y a ella se la van a encontrar. Cuando salgan de dudas van a ir a la oficina, se la van a encontrar a ella porque es la imagen visible de todo esto con sus compañeros y compañeras. Sin más, le damos la bienvenida a Yolanda. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Vidal. Como decíamos, es una ley o una necesidad que todos en nuestra sociedad es algo súper extraño, pero que se demanda exageradamente mucho. Para entrar en materia, ¿a qué nos referimos cuando una persona es dependiente o necesita ese tipo de ayuda? Vale, pues sí, se entiende una persona dependiente cuando no tiene capacidad ni autonomía para vivir en el día a día, desarrollar las tareas más básicas de la vida diaria sin el apoyo de otra persona, independientemente de las cuestiones laborales o no, cuestiones más básicas del día a día. ¿Y cómo y dónde se tramita el reconocimiento de esa situación de dependencia? Porque también conocemos que hay gente que lo demanda por demandarlos o 20.000 entresijos que todos sabemos en la administración. ¿Cómo y dónde se tramita ese reconocimiento y las pautas que más o menos ustedes necesitan para saber si esa persona lo necesita o no? Vale, pues esto depende directamente del Gobierno de Canarias y por tanto se puede tramitar, la sede la tenemos en el Hospital del Pino, en Tomás Morales, pero también se puede tramitar a través de los ayuntamientos porque es lo más cercano al ciudadano para evitar que se tengan que desplazar. Incluso los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de los centros de salud pueden iniciar ese trámite. Lo puede hacer el propio interesado si considera que se encuentra en esta situación de dependencia o el representante legal si fuera un menor o una persona que está incapacitada legalmente. Lo que hablamos antes, que a veces como se alarga eso en el tiempo que habíamos hablado de personas, me ha tardado 2 años, me ha tardado... ¿Cuánto tarda la administración tramitar un expediente de dependencia como tal? Uno, por así decirlo, que los pasos han sido rápidos, ágiles. ¿De cuánto estamos hablando de media? Vale, pues mira, empezamos diciendo que la ley lo que establece es que en 6 meses una persona tiene que tener ya tramitada ese reconocimiento de dependencia y con su programa individual de atención ya establecido. La realidad es que aquí ahora mismo somos de los últimos a nivel estatal porque la tramitación tiene varias fases y todas ellas tienen un retraso. Desde el inicio de la ley empezamos ya con falta de personal, falta de espacio y falta de planificación, porque las dos fases principales, que son las de valoración y la de los trabajadores sociales que establecen el PIA, una de esas partes no estaba creada cuando se impulsó la ley. Entonces es verdad que en un principio tuvimos muchas valoraciones tramitadas, realizadas, pero no se pudo dar finalidad a ese expediente por no tener trabajadores sociales que lo hicieran. Entonces ahora mismo, por hacer un resumen, desde que una persona presenta la solicitud hasta que ya tiene su programa individual de atención establecido, es decir, lo que esa persona precisa, que además se ha negociado previamente con el propio solicitante y los familiares, estamos hablando de no menos de 3 años. No menos, es que es eso, que cuando lo oyes por ahí a esas personas que no han solicitado, bajo mi punto de vista, es exageradamente largo y en muchas ocasiones hemos oído, me viene ahora que ya mi ser querido, mi familiar, ya no vive. Por ejemplo, ha pasado en muchas ocasiones que dice, me viene ahora. Sí, muchísimo. No es que sea exageradamente largo, es que es exageradamente vergonzoso. Porque se presenta la solicitud y ya está, claro, lo primero es grabar ese expediente, esa solicitud que ha entrado. Si ya tenemos poco personal administrativo para grabar esas solicitudes, pues ahí ya empezamos con un cierto retraso.
luego se pasa al equipo de valoración y nosotros estamos tardando en torno a los 2 años y algo en realizar la primera valoración de grado. Y después tarda 1 año más en que la trabajadora social ya pueda ir al domicilio a establecer cuál es el programa individual de atención más idóneo para esa persona. En el caso de que después de esos 3 años la persona lo que solicite es una prestación económica, habrá que sumarle unos 5 o 6 meses más, que es lo que se tarda en prestaciones. Y si ya lo que solicita es un centro de día o un centro residencial, todavía se alarga muchísimo más. Entonces por eso digo que estamos hablando de no menos de 3 años, pero sí puede ser incluso más. De media, en su momento cuando tuvimos nosotros una entrevista con anterioridad que lo hablamos, de media en otras comunidades, ¿en cuánto está? ¿En los 6 meses justo? No, eso es cierto que ninguna comunidad llega a eso, pero sí que es verdad que hay comunidades autónomas que con la misma población están casi que en un 90% de solicitudes casi que al día. Nosotros el problema principal que tenemos nosotros es que no tenemos personal. No tenemos personal. Eso, luego hay otros problemas detrás, falta de coordinación con ayuntamientos, que bueno, eso es más complicado y es más un tema político, porque realmente la ley no obliga a que los ayuntamientos tengan que tramitar eso, y como ya dije al principio, cuando se impulsó y se puso en marcha esta ley, no estaba previsto ese equipo de trabajadores sociales. Entonces empezamos a valorar y ahí se iban quedando esas valoraciones porque nadie le daba después continuidad a ese expediente. Un seguimiento, ni continuidad ni seguimiento, porque a veces y lo hablamos en su momento, de que tú me decías de que cuando empieza a entrar plantilla, que yo se lo he comentado a gente de mi entorno que está en eso, cuando hablé contigo en su momento, me decías que cuando vuelve a entrar plantilla, como que vuelve de cero, vuelve a la salida, es súper extraño esa situación de que ya en teoría has avanzado, pero cuando entra una persona nueva tiene que volver a revisarlo con profundidad porque no saben el punto que la persona anterior se quedó por la movilidad de trabajadores en esta sección, en este departamento en concreto. También es de replanteárselo, ¿eh? Claro, y no solamente eso, sino que el problema que tenemos es que la plantilla es insuficiente, eso ya ningún partido político que ha entrado en esta consejería eso lo cuestiona, es una realidad, pero el problema es que nadie le ha puesto solución a eso, y eso parte por tener una plantilla más estable. Primero habría que estabilizar al que ya está, que encima en estos momentos nos encontramos en huelga. En su día me hiciste la entrevista porque estamos en huelga. 1 año después seguimos estando en huelga porque seguimos con la misma situación. Es decir, el personal que está ahora mismo dentro, puede ser que perdamos nuestros puestos de trabajo pese a que ya pasamos un concurso de oposición en su momento. Y el personal que contratan siempre lo contratan de manera temporal, por 3 años, a veces por 6 meses, a veces por 2 años, depende del dinero que haya en ese momento. Entonces ese personal que entra hay que formarlo, lo formamos los que ya estamos dentro. Si yo tengo que ahora mismo formar a un compañero que viene, yo tengo que dejar de lado mis tareas. Entonces si ya hay un retraso en las valoraciones y yo tengo que dejar de valorar, pero no solamente yo, sino 3, 4, 5 compañeros, pues evidentemente se produce un nuevo atasco. Y cuando esos compañeros se incorporan a trabajar, el tema de las valoraciones no es algo fácil, o sea, tiene su complicación y hay que formarse bien para no crear desigualdades principalmente. Cuando esas personas ya están cogiendo el ritmillo, se les acaba su contrato, se van y ahora viene otro tanto nuevo y volvemos a iniciar ese procedimiento y así llevamos años. Ese procedimiento, también temas tecnológicos de verse sin equipos para gestionar eso, que también es de plantearlo muy seriamente, que si no le da las herramientas a los trabajadores tampoco podemos avanzar mucho. ¿Cuándo empezaron aquí en la comunidad de Las Palmas, así, por así decirlo, bien, o ya entrando bien en materia? ¿De qué año estamos hablando con esta ley así bien implantada, bien gestionada? ¿De cuántos años hace que estamos con la ley de dependencia bien? Es que realmente la ley de dependencia nunca ha ido bien. Es verdad que en los últimos años la plantilla sí que es un poquito más estable, se ha ampliado un poco más y tenemos mejores resultados que antes. Pero yo te puedo decir que desde hace menos de 1 año, está todo el personal valorador en sus puestos de trabajo. Nosotros empezamos siendo 32 valoradores. ¿En qué año estamos hablando? En el 2007. Por eso te digo, 2007 para acá. Exacto. En el 2007 empezamos y éramos 32 valoradores por cada provincia. Pues lo que te comentaba antes, como no había nadie que le diera continuidad al expediente, todos los valoradores que tenían el perfil de trabajador social, trabajadora social, se tuvieron que dedicar a esta otra parte del procedimiento, hasta el punto que de 32 valoradores solo se quedaron los 7 sanitarios valorando.
7. Y así estuvimos durante muchísimos años. No te creas que esto fue cuestión de algo temporal, que viene un director o directora general y te dice, oye, de manera temporal y hasta que yo organice esto, necesito que se dediquen a esto. Es que eso fueron años. Y hemos ido recuperando nuestro puesto de trabajo de manera progresiva. Y recientemente, te hablo de menos de un año, pudimos volver todos los valoradores a nuestros puestos de trabajo, porque se ha contratado personal para el programa individual de atención, sí, pero que es personal temporal. Cuando se acabe esos 3 años de contrato, vamos a ver qué pasa. Si hay dinero para una nueva contratación temporal, se hará. Si no la hay, pues otra vez se supone que el personal valorador tendría que ir allí. Que no lo... Vamos, el personal ya está muy posicionado en que esa no es la solución y no vamos a consentirlo. Es complicada. Por eso se lo digo a todos los que nos están viendo, porque le digo que esto era que se lo plantearan, porque a veces luego el peso cae sobre ustedes, los trabajadores, cuando la culpa no es de ustedes. Por eso estaba, desde su momento que lo hablamos, y digo, cuanto antes tienes que hacerlo, porque si nos está tocando de cerca, en mi entorno está tocando de cerca esta situación, y muchos no lo entienden, es que no viene, es que no me valora, es que no me viene esto, no me viene lo otro, para que sepan por cuál es el motivo, no porque ustedes no estén trabajando, es porque están como están, bajo mínimo. ¿Cuáles son los servicios o prestaciones a las que tendría derecho una persona con ya el reconocimiento de la dependencia? Vale, el catálogo de servicios y prestaciones es bastante variado. Está desde el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio con varios objetivos, centros de día y centros de noche. Lo de centros de noche, entre comillas, porque es un servicio que contempla la ley, pero que todavía no está creado. Y después están también las prestaciones económicas. Bueno, está el servicio de promoción de la autonomía personal y luego las prestaciones económicas, que estaría la que es para cuidados en el entorno familiar, es la prestación que todo el mundo conoce como la paga del cuidador, que aprovecho para decir que no es la paga del cuidador, es una prestación económica que se le concede al solicitante, aunque se le concede porque se entiende que hay un familiar que lo está atendiendo en su domicilio, tal y como establece la ley, con unas condiciones higiénicas de la vivienda y un entorno familiar adecuado, idóneo. Entonces ya la familia puede cogerlo para pagárselo a ese cuidador, incluso se le puede dar de alta en la Seguridad Social si se estima que efectivamente reúne todas esas condiciones. Y luego estaría la prestación económica vinculada al servicio, que es para contratar un servicio de ayuda a domicilio o de centro de día o residencial. A la espera de conseguir el servicio público, pues pueden contratarlo a nivel privado y a través de esa prestación, que no va a suponer el 100% del coste de ese servicio, pero sí ayuda a costear parte del mismo. Sí, eso es esa otra situación en la que yo lo veía así, por ejemplo, lo que dice el dinero al cuidador familiar, que es lo que decimos, eso, y después esa sensación de que también hay en ocasiones de que lo que hablamos es de las empresas, de tú contratas mediante una empresa privada, que después tienes que plantearte tú la que se adapta a tus condiciones, el acorde a los precios que tú tienes, porque encima tenemos varias, que se saben que hay varias empresas externas privatizadas, que ustedes le ingresan el dinero y ellos hacen transferencias a esas empresas, acorde, cada uno se adapta también a sus posibilidades, lo que dices, porque no cubre el 100% de los gastos, y hay muchas familias que a veces te lo planteas, y a mí en su momento me pasó que te lo planteas y dices, ¿qué hago al final? Dejo de trabajar, me encargo de mi madre, porque lo que pedimos es un desahogo familiar, y a veces todo lo contrario, es un ahogo familiar, porque por mucho que te ofrezcan una ayuda, el dinero que pones tú de tu bolsillo o de ese ser querido que a lo mejor está cobrando una pensión mínima, se va mucho de parte de ese dinero se va a costear el resto que no llega con la ayuda. Entonces es una situación que pones en la balanza. Me quedo yo cuidándola, claro, con lo mínimo, pago una empresa, la logro meter en un centro aunque tenga que pagar. Es que las familias también se ven en una tesitura que decir, ¿qué hago? Sí, no, desde luego que esa situación no la encontramos cada día, porque las familias como mínimo necesitan, si pensamos en una jornada laboral de 8 horas, cuenta trayectos y todo, estamos hablando de un servicio de domicilio como mínimo para que fuera efectivo y eficiente de 9 horas, y eso no se contempla para nada. Y las prestaciones económicas que se conceden, si encima es para pagar un servicio privado, todavía ese tiempo se minimiza, porque la empresa tiene que ganar dinero. Entonces, parte del dinero se lo queda a ella, otra parte es para pagar al trabajador, y entonces ahí ya podríamos entrar en el terreno de lo que son las privatizaciones y cómo estamos mermando los servicios públicos, precisamente por eso, por privatizar y externalizar lo que por derecho nos corresponde a nivel público. Por eso, y es lo que dices tú, de 8 horas ninguna.
Claro, Ni un no. cuidador familiar que te lo aguante, que tampoco se aguanta. Hay familiares que sí lo hemos aguantado, pero hay otros familiares que hay veces en la situación que se van rotando entre ellos porque 8 horas no lo aguanta y con empresas o con una ayuda externa tampoco las 8 horas las cubre. Eso que nos quede claro, pues esta ayuda que te ayuda a bañar, te ayuda a tal, te ayuda un poquito en la casa, te ayuda un poquito en el aseo, pero después el resto del día, las familias que se las ingenia, ¿cómo están con esa persona, con ese ser querido por cuidarlo? No, pero Son 24 horas al día. Y tú todavía estás siendo positivo, Vidal, porque estás hablando de familiares, pero ¿y cuando no hay familiares? En ese abandono que existe. Y cuando no hay familiares, que eso también hay muchísimos, muchísimos. Casos sangrantes los vemos a diario. Hoy mismo hablaba con una compañera que estuve hoy por la oficina y me decía, Dios mío, qué caso más duro tuve que valorar, un señor con una hemiplegia por un ictus, que con 2 hijos, que uno vivía no sé dónde y la otra también en la península. Y no, aquí no tenían ningún familiar, encima con un problema a la hora de comunicarse, vamos, que lo tenía todo y aún así el señor pues no le quedaba otra que salir para adelante él solo. Y así se ve mucha gente, o sea, te pones en esa piel lo que les tiene que costar levantarse cada día. Tú lo has dicho, yo se lo plantearía si hubiera la posibilidad, como hacemos visitas con los niños a los museos, a la sociedad general que está vinculada a ese entorno, de que pasaran un día laboral con ustedes. Solo un día, no le pido más, solo un día para que puedan ver todo lo que pasa por la oficina de ustedes y las historias que pueden escuchar ustedes. Pues yo, Vidal, te subo la apuesta. Yo ya no lo abogo por la sociedad, porque el que más, el que menos lo ha vivido o lo vive a través de una amiga, una compañera. Yo a uno de los políticos que trabajan con nosotros, a cualquier gestor de los que trabajan con nosotros, a eso los invitaría, no 1, 2 o 3 días, para que vieran diferentes situaciones. Te subo la apuesta. Es que cuando lo veis tú, es que es sorprendente, esa situación me sobrelleva a mí. Y sobre todo que es que yo entiendo que un buen gestor, lo primero que tendría que hacer es escuchar al personal. Y a partir de ahí planificar. Es verdad que hemos tenido de todo, dentro del servicio de dependencia hemos tenido de todo, desde el que se ha sentado, ha entendido, lo apoya y escucha constantemente, y del que va una vez y hasta la fecha y hasta que se va y lo vuelvas a ver para despedirse. Y entonces ellos se marcan sus objetivos y cómo cumplirlos es lo de menos. O sea, el coste que pueda tener para la ciudadanía, eso también lo hemos visto. El coste que pueda tener para el ciudadano, para el dependiente o para su familiar, da igual. Ellos se marcan unos objetivos y hasta que no los cumplen, no valoran otra cosa. Y tú lo has dicho, han sido constantes los cambios de las direcciones generales que los llevan a ustedes. En este caso lo asume doña María Arocha de Marta Arocha. ¿A qué debido a los cambios esos están incluso en una misma legislatura, esos cambios? ¿Por qué? Vamos a ver. Para que la gente se lo plantee como diciendo, estamos en una misma legislatura, pero el mandato de legislatura, como ustedes lo quieran sobreentender. En teoría son 4 años. No ha acabado la legislatura y ya ha habido un cambio. Y en las anteriores seguro que ha pasado exactamente igual, que no han cambiado y han cambiado de direcciones generales. Sí, han cambiado. De hecho, este cambio es curioso porque la dirección general la asume, la consejería la asume Podemos, y viene ahora una directora general que es del PSOE. Entonces, estos cambios, claro que son constantes, pero es que no es nada agradable tener que trabajar en dependencia, porque los resultados siempre son los que son. Entonces, el que entra aquí tiene que tener claro que entra para recibir palos por todos lados. Entonces, por un lado, de agradecer que la gente sea valiente y que asuma este reto, pero lo que debería uno acompañar de esa valentía es un proyecto y un planning de trabajo realmente viable, porque hasta ahora lo que hemos visto todo el personal siempre es que entra alguien y es, con los 4 gatos que somos, voy a hacer algo diferente del que hizo el otro, el anterior que estuvo. No es posible, o sea, esto no tiene mayor ciencia, esto necesita personal. Antes mismo hablabas de los equipos técnicos, los materiales. A mí me hace muchísima gracia porque cuando yo iba al Gobierno de Canarias a hablar de la modernización de las administraciones públicas, de los gestores de expediente, que ahora mismo Podemos, pues es verdad que ha impulsado un nuevo gestor de expediente que es necesario, pero es que el personal, que somos los que vamos a los domicilios, estamos trabajando muchas veces con ordenadores que no funcionan, que nos da mucha lata. Yo mismo he tenido el ordenador ahora mismo arreglado después de 2 meses sin ordenador, porque si a ti se te estropea, tú no tienes un sustituto, claro, no tienes otro. Y yo iba a los domicilios con lápiz y papel a hacer las valoraciones. Y luego, en mi casa, con mi ordenador personal,
hacer esa valoración, poderla pasar para que esté en tiempo y forma. Bueno, y en tu tiempo fuera del trabajo, que es una sensación claro, también súper extraña. Claro, es que haciendo el trabajo de esta manera, evidentemente tardas más. Entonces, bueno, pues a veces sí es verdad que se te regulan las ratios y todo, pero no, el personal te aseguro que echamos más tiempo del que está previsto por nuestra jornada laboral. Y hablamos de esta nueva directora. ¿Se ha acercado? ¿Se ha sentado con ustedes? Nosotros ya hemos tenido una reunión, un acercamiento y, como decía antes, un poquito el planteamiento era el que hasta ahora se había estado planteando. Destinar parte del personal que estábamos realizando nuestras funciones a otra parte del procedimiento para intentar pues que hayan más altas, que hayan personas que después de haber sido valoradas ya tengan ya la resolución de su prestación económica, por ejemplo. Pero claro, es que lo que nosotros planteamos es, si destinamos otra vez personal de valoración a esa otra fase del procedimiento, donde vamos a dejar otra vez atascado el procedimiento, es en valoración. Si ahora mismo estamos tardando 2 años, pues tardaremos 2 años y medio a lo mejor, o un poco más. Entonces, bueno, es cierto que fue una propuesta. De aquí para atrás, en otras ocasiones, había sido una imposición y en esta ocasión no ha sido así. Iba a buscar otras alternativas y bueno, pues no sabemos si las ha encontrado, porque desde luego que nosotros no encontramos otra que no pase por contratar más personas. Y hablando de eso, haces muchísimo hincapié en el personal, siendo, creo que de las más veteranas que están en este departamento. ¿De cuánto personal, si tú fueras directora general, ya te pongo ahí, ya te metí en el papel, si fueras directora general, ¿de qué personal estamos hablando? Por sectores, por eso, por valoración, por tal. ¿De cuánto estamos hablando, más o menos, de media que tú digas? Con este personal, mínimamente, no el 100%, pero un 80% ya lo podemos tener solucionado. ¿De cuánto estaríamos hablando de esas reuniones que tú mantienes con tus compañeros, en el equipo, en lo que tú llevas y dices, vamos a ver si sumamos 10 por aquí, 5 por aquí, 3 por aquí, podemos... ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, yo te puedo decir que el diputado del Común elaboró un informe en el que él hablaba de quintuplicar la plantilla, quintuplicar. Nosotras hace poco, una compañera y yo, que somos delegadas sindicales, elaboramos un informe en el que, bueno, un poquito partiendo de que quintuplicar no iba a ser viable, pero esto es una regla de 3, Vidal, si con 32 valoradores, que encima no estamos todos valorando, porque sigue habiendo personal en otras áreas, ¿no? Estamos tardando 2 años, pues bueno, si quieres que tarde 1 año tendrás que poner 64 y si quieres que tarde, pues así, esto no tiene mayor ciencia. En la fase de PIA, pues si estamos tardando 1 año con el personal que hay, pero claro, que es todo temporal, todo ese personal es temporal. El año pasado estuvieron hablando desde principio de año que entraban 101 personas al servicio de dependencia. Eso fue bombo y platillo, en todos los medios, 101, vienen 101, no venían 101. Porque si realmente restas los que se acababan de ir en diciembre, nosotros me acuerdo que hicimos al final el cálculo y habíamos ganado unos 15 efectivos con respecto al mes anterior. Entonces, si tú vendes que vienen 101, es de todos los que tengo, más 101. No, es que se te han ido tanto, ¿vale? Y encima no vienen todos aquí, había que dividir entre las 2 provincias. Y luego eso, que después encima ni siquiera se incorporaron todos, que creo que en el mes de julio todavía no estaban incorporados parte de estos 101. Entonces, de ahí fue la dimisión del anterior director general, Miguel Montero. Y siendo esta la situación en la que ustedes se encuentran, ¿qué objetivos o mejoras tienen previsto la consejería en este caso para este año? Y en teoría ya lo que queda mitad del otro, porque ya sabemos que este año ya es pre-campaña. Exacto. Pues ya te digo que a nosotros se nos hizo una propuesta. Ella vio que el personal no estaba dispuesto a nuevamente dejar cojo una parte del procedimiento para reforzar otro, porque entendemos que tiene la misma importancia la persona que está esperando recibir la prestación o el servicio como la persona que está esperando que se le valore por primera vez. Entendíamos eso perfectamente. Entonces no sabemos por dónde van a ir los tiros. Si es por la parte de la consejería, lo que han dicho es que siguen trabajando en el nuevo gestor de expedientes, porque ya te digo, 2 años y pico después, desde que entraron, sigue sin estar todavía operativo, en ampliar personal, pero no lo están haciendo de manera estable, es decir, las RPT, la relación de puestos de trabajo de la consejería, del servicio en concreto, sigue siendo la misma, cuando deberían trabajar para ampliarla como mínimo, triplicarla, con lo cual siguen trabajando en contratos temporales.
y que encima no se puede garantizar, este año fueron 101, el próximo año igual, el presupuesto es como para 50 y para el otro igual solamente para 6 meses. Sí. Es que hemos pasado por todas esas fases. Por eso insistimos tanto en la necesidad de reforzar los servicios públicos con personal propio y estable. Y de la propia administración, lo que dices tú, que a veces es costear una necesidad básica. Es que ya no estamos pidiendo nada del otro mundo, es que es una necesidad básica que la sociedad está demandando, claro. Y lo sabemos que desde hace, y así es hincapié antes, el que más, el que menos, alguien de una familia, y te estoy hablando de toda la familia, mira que somos familias en Canarias, alguien te ha tocado de cerca con esta situación y la gente se plantea, a veces dices tú, como no me toca a mí, no te lo planteas, pero es que alguien de tu entorno familiar, amigo, lo ha tenido que pasar. Sí, porque lo que pasa, y yo no sé en otras comunidades, pero lo que yo veo en Canarias, en todo este tema y con el siguiente tema que vamos a tocar, con el tema de discapacidad, es que a mí me sorprende de la demanda. De la demanda de una cosa u otra, que dices tú, no, tan mal, como digo yo, perdonando la expresión, no se me queje, que yo lo he tenido en mi sangre, pero tan mal estamos. Es una situación que te plantea, tan mal estamos para necesitar todo esto y que ustedes no puedan abarcar tanta necesidad. Es un sistema, ya forma parte, es un pilar del sistema de bienestar. Entonces, así como reforzamos la sanidad y entendemos la importancia de la sanidad, de la educación, el tema de la dependencia también, dependencia y discapacidad, porque es que además la tendencia es a invertir la pirámide generacional, con lo cual cada vez vamos a tener más gente mayor, la esperanza de vida cada vez es mayor. Entonces, lo que no se entiende es que no haya habido ya una apuesta firme por estos servicios, porque es a donde vamos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque de verdad, cada vez que viene alguien y dice, ahora pongo 3 aquí, 2 aquí, es que es parchear un problema que intentar tapar una gotera bestial con un dedo, y no, esto ya hace aguas por todos lados. Y es que, todavía estamos esperando al valiente que de verdad entre y apueste por eso que estamos diciendo, por personal y por estabilizar. Es que antes me decías, por ejemplo, que soy una de las más veteranas, es verdad. Nosotros empezamos aprobando el concurso oposición que se estableció para acceder a estos puestos. Lo que pasa es que la administración no tenía previsto esas RPT, no tenía presupuestado estas plazas de manera constante y ya frecuente, porque es algo estructural, esto va a permanecer en el tiempo, y se nos hicieron, ya de entrada nuestro contrato fue en fraude de ley, porque fue un contrato temporal cuando era para cubrir una plaza estructural. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, después de 15 años, que llevamos ya 15 años, con toda la experiencia acumulada, incluso el propio baremo a nivel estatal fue modificado, y fue modificado por las aportaciones que hicimos a nivel estatal todos los valoradores. La administración ahora mismo nos quiere llevar a otro proceso por lo que se llaman los procesos de estabilización y consolidación, en el que tengamos que volver a concurrir con otras personas para poder permanecer en nuestros puestos de trabajo por una ilegalidad que ellos han cometido. Con lo cual, si ahora mismo estamos mal, si parte de este personal no aprobara, imagínate, o sea, todo el personal nuevo que tendría que venir, que habría que volverlo a formar, el atasco ya sería bestial. Ya es que no sea un atasco, ya es overbooking y a ver quién lo soluciona. Exacto. Si lo que dice y a ver quién es el valiente. Después a ver quién es el valiente que dirige ese equipo. Exacto. Ya de por sí, ya me estás hablando de unos 15 años y estamos viendo lo que estamos viendo y los veteranos ya ni siquiera estando dentro, por así decirlo, se les valora para que sigan avanzando en su trabajo. Si me lo estás plantando negro. Es que está muy negro. Es que cuando y ahora nuestros televidentes nos estarán viendo y que estén en esta situación de que estén esperando que sean valorados, de que les llegue o no les llegue, estarán diciendo, mirando para el techo, llegará estando vivo, que es lo que hablamos antes, estará llegando me llegará esa ayuda cuando yo todavía esté vivo. Es que es una situación. Muchos se quedan por el camino y es duro, vergonzoso. Es que es vergonzoso, y después dices tú que ya es que no estamos hablando de esa persona dependiente, estamos hablando de su entorno, esa calidad de vida de su entorno, que no pueden abarcar otras cosas, no pueden retomar sus trabajos, no pueden retomar su vida familiar, los hijos que cuidan de esos padres con sus familias. Es que estamos hablando de una bola súper enorme. Hipotecas tu vida, sí. Es que debes replanteárselo. Ahora vamos a otra también que a mí me sorprende. Es que son dos temas que a mí me sorprenden. Esos de discapacidades que se dan también. No me quiero meter con ustedes, pero esa sensación de que después lo ve por aquí. No, yo estoy cobrando una pensión por una discapacidad. Digo, perdóname, pero es que yo me lo planteo y digo, si estás mejor que yo. En ocasiones digo yo, estás mejor que yo. Digo, es que es una situación que también a veces te plantea. Yo sé que ustedes siguen unos registros médicos, unas historias médicas y
y ustedes se rigen por unos médicos, por unos estudios médicos, y ahí yo ahí no me voy a meter. Tocando estos dos campos, la dependencia y la discapacidad, para empezar y meternos en discapacidad, ¿es compatible solicitar una cosa y otra? Sí, es compatible, claro. ¿Y cómo se vinculan entre sí esos dos tipos de ayudas, por así decirlo, como la gente coloquialmente lo conoce, las ayudas? ¿Cómo se vinculan esas dos? Vale, mira, es verdad que crea bastante confusión el tema de la dependencia y de la discapacidad, y que muchas veces la gente piensa que porque tengas una discapacidad X, incluso siendo muy elevada, ya eso implica que entonces tienes dependencia y por tanto pues tienes derecho. Y yo siempre pongo este ejemplo, y además fue de alguien que valoré aquí en Galdar, curiosamente, y fue al principio, e incluso me ayudó a mí a entenderlo como trabajadora, que estábamos empezando con el tema de la ley, y me ayudó a entenderlo claramente. Era una persona que por una polio de la infancia, pues tenía una gran minusvalía, estaba en silla de ruedas, pero era una persona que en su día a día, desde pequeña pues se le había estimulado bastante y se le había promovido su autonomía, y ahora vivía sola, pero tú entrabas a la casa y era muy gracioso porque era la cocina todo a su altura, el cuarto de baño estaba totalmente adaptado, con lo cual ella con su silla de rueda entraba, accedía directamente al baño y se podía bañar, se secaba y todo eso en su silla de rueda, se transfería de una a otra para moverse por la casa. Se cocinaba ella, pero ya te digo, todo lo tenía a su altura, el armario lo mismo, yo es que recuerdo que me parecía como una casa de muñecas, ¿no? Porque era todo así a su altura. Realmente esta persona en el día a día era autónoma, no necesitaba de nadie, y luego en el exterior ella con su silla de ruedas se movía y cogía la guagua, hacía todo. El único problema es que vivía en una zona que había una gran pendiente, entonces para bajar hasta la parada de guagua sí que necesitaba que alguien la llevara, porque si no sí que corría riesgo de con la silla caerse. Entonces esa persona no tenía dependencia, le salió sin grado de dependencia porque realmente era autónoma en su día a día, sin embargo tenía una gran discapacidad. ¿Vale? Entonces una cosa no conlleva a la otra. Y luego hay otra cosa que sí que, por si acaso después no nos dé tiempo, lo quiero aclarar antes que nada, porque crea también bastante confusión, y es que muchas veces la gente tramita solamente la discapacidad, no tramita el reconocimiento de la dependencia. Si le sale más del 75% de discapacidad, tiene la opción de tener un complemento económico, pero habría que valorar lo que en su momento valoraban desde discapacidad también, que era la NTP, necesidad de tercera persona. Cuando empezamos a caminar el servicio de dependencia, llega un momento que se dan cuenta que desde la misma dirección general estábamos valorando lo mismo desde dos servicios. Entonces se decide que esa NTP la vamos a valorar nosotros con nuestro baremo de dependencia. Entonces yo puedo ir a un domicilio, aunque trabajo para dependencia, a valorar la NTP de una persona que lo que ha solicitado es la discapacidad y no ha solicitado la dependencia, ¿vale? Otra cosa es que nosotros ahí en ese momento aprovechamos y le decimos, mire, como tiene ya la NTP esta, o sea, la necesidad de tercera persona reconocido por nosotros y le va a salir grado porque efectivamente le va a salir, aproveche y solicite la dependencia, porque también tendrá derecho a unos servicios o prestaciones que podrán ser compatibles. Yo creo que, a ver, no, en lo que tenemos por aquí no, pero también antes de que se me vaya, es una sensación también súper extraña en lo que estoy viendo últimamente, y perdónenme los empresarios, pero me sorprende ver todas las ofertas de empleo con grados de discapacidad. Es una sensación súper extraña que encima los empresarios, ¿verdad? Yo sé que lo necesitan, la gente con discapacidad necesita hacer su vida, como bien dices, necesita su autonomía, pero te sorprende últimamente que todas las ofertas de empleo, si tiene grado de discapacidad mejor, si tiene es una sensación como diciendo, parte del sueldo de esas personas los están pagando ustedes, el gobierno, por así decirlo, nosotros los que pagamos impuestos. ¿Por qué es esa demanda o esa vinculación, no sé si ustedes las conocerán, de esa ayuda a los empresarios para esas personas con discapacidad? Hombre, tienen bonificaciones, supongo en la seguridad social y todo, y luego incluso supongo que además tendrán que tener por ley obligación de, por cada X trabajadores que tengas, tener un mínimo. Eso es como para acceder a la administración pública. También tienes que dejar el cupo específico para el tema. Sí. Es que era por eso, porque últimamente lo estoy viendo y me sorprende ver las ofertas y dice, no significa que vayan a contratarlos a todos así, a no ser que sea una empresa que se dedique justo a eso, como por ejemplo Ilunion, que sí que es verdad que todo el personal que contratan es personal con alguna discapacidad. Sí, eso es. ¿Dónde deben acudir estas personas, lo que decíamos, que quieran solicitar lo que es la discapacidad, entregar documentación, informarse? ¿Dónde deben acudir?
Aquí, por ejemplo, también en el Hospital del Pino tenemos las dos sedes, dependencia y discapacidad en Lanzarote y en Fuerteventura, creo que me comentaba hoy un compañero, en unos módulos anexos al Cabildo. Al Cabildo. Eso en Lanzarote y en Fuerteventura. Y aquí en Gran Canaria es en el Hospital del Pino también. Y a ellos menciona eso, también me sigue sorprendiendo de que las islas que no son capitalinas, todos los problemas que también tienen. Mira que hay gente con... Es que todavía te lo sigues planteando, somos todavía una comunidad arraigada junta y que esas islas que no son capitalinas, como que se les deje también el desamparo de que alguien, alguna institución se le ocurra, no, vamos a poner un despachito aquí y tampoco van a cubrir personal para cubrir una isla. Eso les está gustando a ustedes, esos capitalinos. Sí. Me imagino las islas no capitalinas, como lo estarán pasando. Y ese trámite que luego le pasarán a ustedes también, siendo capitalinos, ¿lo gestionan ellos allí solos? No, muchas veces tenemos que trasladarnos. No ustedes allí, ¿verdad? Yo creo que este año, por primera vez, iba a haber una trabajadora social y no sé si un valorador, por ejemplo, en El Hierro, creo que había escuchado, o en La Gomera, pero no, generalmente tenemos que trasladarnos a esas islas, claro, dejar que se acumulen un poco los expedientes. También es verdad que la demanda es inferior, pero sí, no se le puede dar respuesta de manera inmediata. Es que por eso, es que ahora te pones a pensar y sí, es verdad que al final las dejamos de desamparo, no tienen hospitales, no tienen nada y encima todavía lo seguimos teniendo a la cola que tienen que venir. Pero los impuestos los pagan por igual. Es que a eso es lo que voy. Y en ocasiones algunos pagan hasta más, pero no vamos hasta lo mínimo que estamos hablando de verdad es que pesas un 33% para recibir algún tipo de ayuda. Sí, para tener algún tipo de bonificación, con un 33%, ¿sí? Es lo mínimo. No, exacto. Y ya para una prestación económica, para una pensión, tiene que ser a partir del 65%. Eso es lo que y eso, y lo que tanto se oye, que todo el mundo lo oye, ¿cómo hacer una prestación no contributiva? A veces que te lo planteas y dices, no, estoy cobrando la no contributiva, que lo ves a todo el mundo ahí, estoy cobrando la no contributiva. ¿Qué es eso? La pensión no contributiva es para las personas que no han llegado a cotizar lo suficiente y cuando se les hace la valoración de discapacidad llegan a tener ese 65%. Entonces se les concede la prestación esta no contributiva que está en torno a los 421 euros, creo. Y con un complemento adicional, siempre y cuando sea superior al 75%, que entonces se le valoraría la NTP, que le da puntuación, entonces se le daría ese complemento. Si no, estamos hablando de unos 420, creo que son 14 pagas al año. Sí, lo típico, igual que la pensión de viudedad y eso, que te llegan a pagar todo eso de verano y de navidades, eso. Sí. Vale. En 14, distribuido en 14, 400 y pico. Exacto. Vale, que aumentando eso, aumenta también igual que las pensiones, con los años, ¿te incrementa ese pequeño porcentaje? Sí, pero es mínimo. Pero nada, un euro, y a veces no llega ni al euro. Claro. Que a veces te lo planteas y dices, ¿y esto qué...? ¿Cómo soy yo un año más, un euro más al mes? Eso no cubre ni el pan. Y como estamos, no va a cubrir ni el pan. La situación en la que nos encontramos, también la que nos espera ahora, no es normal tampoco. ¿Quiénes son los profesionales que valoran la discapacidad? Estamos hablando que en nuestro caso casi todos son trabajadores sociales. En el caso de valoración, los perfiles profesionales que podían acceder a esas plazas, presentarse y optar a esas plazas de valoradores, eran terapeutas ocupacionales, que por desgracia no aprobó ninguno, hubiera estado bastante bien, enfermeros, fisioterapeutas y trabajadores sociales. Pues de esos 32, solo 7 son sanitarios, el resto somos trabajadores sociales. ¿Solo 7 de 32? Sí, solo 7 son sanitarios, el resto de los que aprobamos somos trabajadores sociales. Y en el caso de la discapacidad, las valoraciones las hacen los EVO, los equipos de valoración y orientación, que son un médico, un psicólogo y un trabajador social. A este ya me lo contaste antes, ¿no? Es necesario certificado de discapacidad para la dependencia, ¿no? No. Tú puedes tramitarlo de manera independiente. ¿Vinculada o vinculada si tiene las dos cosas? Claro, si tienes la dependencia, la discapacidad del 75%, se te puede tramitar la dependencia y te sirve para, esa misma valoración te sirve para tener reconocimiento de dependencia y para el reconocimiento de la NTP, lo que decía antes, esa necesidad de tercera persona para tener un complemento económico en tu pensión. Pero no es necesario que tengas que solicitar o tener la discapacidad para la dependencia o al revés. Son independientes. De hecho, el baremo es totalmente diferente, la discapacidad se mide en porcentaje, mientras que la dependencia se mide por niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El 1 es el más bajo y luego está el sin grado, cuando se considera no llegas a la puntuación mínima para que se te reconozca esa situación de dependencia. Y el nivel 3 es el más alto. Con lo cual, si te sale en un momento dado un nivel 1, puedes pedir en cualquier momento una revisión si tu situación empeora.
Si te digo, te acordarás, a veces me tengo que meter en un berenjenal, pero los niveles, el nivel que en porcentaje mayor que tenemos en Canarias, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cuál es el nivel que más tenemos los canarios? La verdad es que no lo sé, pero supongo que sea el nivel 3 porque lo más que valoramos son personas mayores. Y teniendo en cuenta que los expedientes se mueven, por lo que te decía antes, puedes acceder al sistema y tener un grado 1, pero en cualquier momento, como vamos envejeciendo, empeoras y llegas al grado 3 casi siempre. Es que es esa sensación... Si no te mueres antes. Pero me estás hablando de mayores. Yo estoy viendo últimamente que vemos enfermedades de gente súper joven que al final acaban dependientes y estamos hablando de gente muy joven, una situación que también lo que dices tú, la sociedad avanza y también las enfermedades avanzan, el estrés, lo laboral hace que personas jóvenes entren en situaciones súper de riesgo y con esa dependencia que a veces te lo planteas y no, lo podemos plantear en una persona mayor pues, por el achaque, los años, la salud y todo eso, pero después cuando vemos cierta generación de baremos entre 40, 60 que todavía están en época o en edades laborales de hacer su vida, que vemos también esa situación de es una persona de 40, 45, 50 años pidiendo una ley de dependencia. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay como enfermedades que se repiten constantemente y en esa franja de edad que me nombras, por ejemplo, los ictus están muy presentes y los ictus pueden dejar bastantes secuelas. Entonces, claro, te obligan, aunque seas joven, a tener que solicitar una dependencia porque te quedas con una hemiplegia, una disartria, o sea, un problema, un trastorno del lenguaje, o en el caso de los mayores, sobre todo las demencias. Y luego hay otro grueso que son la salud mental. Mira, ya lo tocó, digo, a ver si me toca el tema. Te digo, últimamente estamos con ese tema y en breve tendremos una entrevista tocando ese tema también. Y nos está rodeando muchísimo. Yo que tengo mucha gente psicóloga, psiquiatra. Ahí es a lo que yo quería llevar también. El tema de salud mental a la hora de pedir la dependencia o una discapacidad también, porque lo vamos a vincular a los dos lados. Se está teniendo en cuenta eso. La necesidad por salud mental, porque a veces lo que hablamos, gente por frecuencia, por miedo, por lo que sea, por el que dirá, me van a decir que estoy loco, no, ni se quieren informar, pero tenemos un porcentaje también elevadísimo con temas de salud mental. ¿Cómo se valora o cómo pueden llegar a valorar eso? Vamos a ver, sí que es verdad que se tiene en cuenta, la gente cada vez recurre más, muchas veces porque los propios profesionales también son quienes derivan a las familias a solicitar la dependencia, el reconocimiento de la situación de dependencia. Lo que pasa es que sí que es verdad que con el tema de salud mental cuesta un poco que la gente entienda que puedes tener una discapacidad porque es verdad que te limita mucho y esa falta de función a nivel cognitiva, psíquica, es importante, te limita en el ámbito laboral, familiar, en muchos ámbitos y entonces puedes tener una discapacidad alta, pero luego en el día a día una persona con un trastorno mental generalmente lo que suele fallar mucho es en la toma de decisiones, porque no están acertados, no lo hacen de manera coherente y sobre todo tienen muy restringida lo que es la iniciativa. Personas que, la típica imagen que nos viene, pues las personas que se dedican simplemente a fumar y a estar sentado en el parque y un poco así como en su mundo. Es un poco como la imagen que nos viene cuando pensamos en problemas como la esquizofrenia, ¿vale? Pero luego son personas que físicamente sí son funcionales. Físicamente, pues se pueden bañar, físicamente se pueden vestir, pueden comer, pueden ir al baño y hacer su necesidad fisiológica sin ayuda de otra persona. Es verdad que la supervisión generalmente está presente por parte de un familiar, de un cuidador, pero físicamente son bastante autónomos, con lo cual el nivel de dependencia que les sale no es siempre el más alto. Y eso cuesta que lo entiendan, no solamente los familiares, sino muchas veces los propios profesionales. Ahí quería llegar, que ellos lo lleguen a entender, porque cuando hablamos de dependencia es una persona que no se vale por sí misma para el 90% de su día a día, de cualquier cosa, y esas personas son independientes, es lo que estamos hablando, para lo más necesario, lo más básico de tu día a día, son independientes, y es que a veces esos conflictos, esas luchas que pueden tener con ustedes cuando hay, ¿y por qué no me lo das? ¿Por qué? Ese enfrentamiento también, claro, que no lo terminan de entender. Exacto, y que no entienden que una cosa es que yo simplemente te tenga que dar la indicación, que te indique que tienes que realizar tal tarea, por ejemplo, bañarte, que es un tópico, báñate, y a lo mejor vas y te bañas, a que yo al final tenga que bañarte porque tú no lo puedes hacer,
Vale, entonces, claro, todo eso, los baremos pues tienen su puntuación y en función de también de la patología que tenga, puntúa más o puntúa menos. Entonces cuesta, muchas veces nos cuesta eso. Y de ahí muchas veces las reclamaciones para nuevas valoraciones, que al final dan lugar al mismo resultado y lo que hace es que al final hemos retrasado más con todo lo que llevamos. Lo necesita. Exacto, para quien lo necesita. Y muchas veces, aprovecho y lo digo, que la culpa lo tienen los propios profesionales que derivan. Y te pongo un ejemplo, una persona, nos pasa mucho, va a un ayuntamiento a solicitar una ayuda a domicilio porque tiene una necesidad puntual, no puede hacer de comer por los motivos que sean, pero solamente es en eso, en el resto es una persona súper autónoma. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues para no tener que pagarlo yo y costearlo yo, te derivo a que vayas y solicites la dependencia porque así ese servicio lo costea y lo asume el gobierno de Canarias. Pues ya nosotros tenemos que hacer la valoración y al final esa persona no sale con grado de dependencia porque realmente es autónoma y solamente requiere apoyo en una cosa puntual. No le va a llegar la puntuación como para que se le reconozca la dependencia. Hemos hecho un trabajo de información, de asesoramiento a los profesionales para que hagan derivaciones de manera correcta, pero nos siguen llegando esas situaciones y al final pasa lo que pasa. Con lo lento que ya vamos, tenemos que dedicarnos a hacer valoraciones que se podrían ahorrar. Nos podríamos ahorrar si los profesionales derivaran correctamente y entendieran realmente la finalidad de la ley y cómo son los procedimientos de valoración. Si los escalones se dan pasito a pasito y se dan los correctos, es lo que hizo. Exacto. Evitamos el overbooking y evitamos luego Exacto. retrasar para quien realmente lo necesita, que luego pasa eso. Poco personal y luego derivamos para cosas muy específicas que se pueden solucionar en un momento dado, son puntuales, que puedes en un momento dado ayudar o cualquier cosa, a acrecentar lo que dices tú, las colas con ustedes. Exacto. Ahí. Y luego hay otro problema que aprovecho también, yo ya que estoy, porque más que nada por dar agilidad y celeridad, ya que estamos como estamos. Uno de los problemas que nos encontramos mucho son con los informes médicos que se emiten desde los propios centros de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces no están actualizados, el médico sabe que esta persona, bueno, yo te pongo un caso, por ejemplo, que fue sangrante, una persona con una amputación bilateral, las dos piernas las tenía amputadas y en el informe médico no costaba nada de eso. Yo cuando voy a la valoración yo pienso que voy a salir de esa casa súper rápido porque tenía una colesterol, pues no sé si era una diabetes, pero sin complicaciones y no sé qué otra cuestión más. Digo, bueno, pues no tenía diagnósticos generadores de dependencia, con lo cual yo pensaba que era una persona bastante autónoma. Y cuando llegó la persona encima estaba tapada. Pues cuando le estoy haciendo una pregunta que tenía que ver con la capacidad para calzarse y le iba a pedir que fuera conmigo a la habitación, el señor me miró y se ofendió. Me dijo, bueno, ¿está usted de broma? No, ¿por qué? Yo no entendía. Y el hombre hizo así, se destapó, no tenía además, por encima de las rodillas. Y yo le dije, ay, disculpe, es que el médico no se lo puso. Y dice, ¿cómo no lo va a poner el médico? Dice, le digo, bueno, será reciente, claro. Desde que presenta la solicitud hasta que vamos a valorar, pasan 2 años. Digo, pues igual se la cortaron el año pasado, se las amputaron. Pues no, 10 años llevaba con las piernas amputadas. Y el médico no consideró importante poner eso en el informe médico. Como eso te puedo decir muchísimas más cosas. Entonces, los diagnósticos más importantes muchas veces los dejan atrás. ¿Qué pasa con eso? Que si yo voy a valorar y yo sé que esta persona no me hace esta tarea por ese problema de salud, si no lo tengo recogido, yo ahora tengo que decirle a esa persona que tiene que volver a ir a su médico, que le haga un informe completo, que lo vuelva a presentar, esperar que se subsane, que llegue y luego seguir dándole trámite. Como eso tengo yo uno cercano y que esa persona tiene el corte completo, cáncer de mama, amputación de mama, y le falta una piernita. Y si te piensas sumar el expediente, lo que dices tú, a veces también nos planteamos que los propios médicos no son capaces de ir actualizando al momento. Que vale, lo anotas, sí, se lo operaron y tal, pero tú en un informe general no detallas eso, claro que se alarga y lo que dices tú, después vas a llevar la sorpresa y dices tú, y usted lleva, lo que dices tú, ese hombre lleva 10 años, lleva 10 años esperando por esto. Claro. Y después ya, y si ya no te da sorpresa cuando entras por ahí, la cuestión, por lo menos te lo encontraste, lo que hemos estado hablando desde el principio, por lo menos te lo encontraste vivo y sentado. Sí. Porque después que vayas de presente y el hombre haya fallecido, hará nada y dices tú, jolín, vaya Pablo, para que la familia me reciba y se vienen ahora. Es que después te quedas con esos expedientes ahí esperando y con el tema del COVID, por ejemplo, ya eso tendríamos para un especial COVID, porque la familia va y solicita una revisión. Si es una persona que está encamada, el médico tiene que ir al domicilio. A lo mejor se encamó en los últimos 6 meses y tenemos que ver por qué se ha encamado. Necesitamos un informe actualizado
La respuesta de muchísimos médicos hasta ahora que nos hemos encontrado es que por cuestiones del COVID no salen y no van a los domicilios. Ay, pero nosotros desde mayo estamos yendo a los domicilios. Yo entiendo que los valoradores somos superhéroes y tenemos una piel súper gruesa y un sistema inmunológico más fuerte que la que tienen los médicos, porque nosotros sí, y los enfermeros también van. O sea, los enfermeros van a los domicilios, nosotros vamos a los domicilios, las auxiliares y los auxiliares de ayuda a domicilio van al domicilio y muchísimos médicos, no todos por supuesto, pero muchísimos médicos siguen amparándose en el tema del COVID para no ir a hacer una valoración a los domicilios. Y te llaman por teléfono, te preguntan, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Más nada, no se preocupen de ir eso lo sabemos. Y ahora, yo todo esto te lo comento porque es verdad que la gestión dentro del servicio de dependencia es la que es y las carencias son las que son, pero que después también hay otras cuestiones que dificultan que ustedes avancen. Exacto. Y eso está a la mano de nosotros, los propios ciudadanos también, no son todo cuestiones políticas. Tú latillo, no son cuestiones políticas y a veces, vuelvo y lo repito, te lo tienes que plantear mucho a veces y ya nos amparamos lo que dices tú en el COVID, ya todo es COVID, ya más nadie tiene más nada, ya todo vas a un centro de salud, no, váyase para su casa, no, vamos, y se están muriendo gente de otras cosas y no es del COVID. Claro. ¿Es válido el reconocimiento de discapacidad o dependencia? Por ejemplo, nosotros en España es genérico, general, sí, vale a nivel nacional. Vale en todo el territorio español y las condiciones son las mismas. La cuantía económica, por ejemplo, de una pensión es la misma y con respecto a dependencia sí que puede variar de una comunidad autónoma a otra en función también de los servicios. Yo, por ejemplo, nombraba antes que el servicio de centro de noche aquí no funciona, no existe. A lo mejor en otra comunidad autónoma sí está. Y luego, claro, el tema del dinero. Murcia y nosotros estamos en la cola, mientras que el País Vasco y Galicia casi que van en cabeza. Probablemente ellos, la cuantía a lo mejor de la prestación económica sea mayor o los servicios que tengan también tengan más disponibilidad. Nosotros aquí tenemos unas listas de espera para un centro residencial de varios años. Entonces, claro. De varios años y aumentando. De varios años y aumentando. Sí. Ese es el problema, de varios años y aumentando. Aquí hablamos a nivel nacional, siendo extranjero, residente en Canarias o residente en España, ¿la puede solicitar? ¿Discapacidad y dependencia? Siendo, ¿qué condiciones se tiene que cumplir siendo extranjero para poder solicitarla? Aquí en España, por ejemplo, en Canarias. Sí. Por ejemplo, la dependencia tienes que llevar residiendo en el territorio español 5 años y de esos 5 años, 2 tienen que ser inmediatos a la solicitud de la dependencia. Y con discapacidad son 10 años el tiempo que tienes que estar residiendo en el territorio español y también los 2 años anteriores a la solicitud, eso tienen que ser consecutivos e inmediatos. Eso es lo que... ¿Y tenemos muchos extranjeros solicitando? Por lo menos aquí en Canarias, que solemos ser una zona de retiro turístico. Hombre, de mayores. Es un porcentaje considerable, pero no... No mucho... No. Porque ya también sabemos que muchos de ellos vienen con sus pensiones... Claro. No de 1.000 euros, sino además que se vienen a retirar claro, aquí y solemos ver muchas cosas que dices tú, jolines, vienes con una pensión de 3.000, 2.500, 3.000 euros y te vienes a retirar a Canarias como que a veces te lo planteas y dices, me lo vienes a pedir a mí, pero bueno, somos seres humanos, somos humanitarios y solemos ayudar a todo el mundo. Y que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, o sea, a la Unión Europea. Sí, entonces estamos para lo bueno y para lo malo. Eso dicen las siglas. Pero a veces no lo planteamos. Antes de acabar nos quedan unos minutitos, aprovechando que lo has estado comentando, te dejo 5 minutitos para lo que hemos estado hablando. ¿Cómo va lo de ustedes? Nunca mejor dicho. Y además, sí, ¿qué es lo de ellos? La famosa huelga, todo, ¿cómo va? Pues mira, te agradezco que me dejes estos 5 minutillos porque hace ya, no sé ni cuánto hace que me entrevistaste, hace unos cuantitos meses y en ese momento estábamos reclamando el cumplimiento del acuerdo que se firmó con el Gobierno de Canarias, en el que garantizaba, por lo menos se comprometía a garantizar la permanencia de todo el personal que se encuentra en abuso de temporalidad en sus puestos de trabajo, porque parte de que la ilegalidad la ha cometido la Administración, parte de que llevamos décadas trabajando y de que evidentemente había que resarcirnos de alguna manera por este abuso al que hemos sido sometidos. También entiende que estamos en un momento muy delicado, pandemia, tenemos unos fondos europeos que gestionar ahora mismo, que es muchísimo dinero y que como no sepamos gestionar habrá que devolver y a ver cómo se le explica al ciudadano. Y todo eso hay que hacerlo con personal, no solamente con personal nuevo que haya que contratar, sino asegurándote que el que está dentro, que es el que tiene la experiencia, permanezca,
pueda además transferir todos esos conocimientos a la gente nueva que entre y por tanto estaba rodado, da cumplimiento al acuerdo que firmaste y sigamos avanzando. Pero aquí en Canarias nos hemos dedicado a esperar por lo que nos digan a nivel estatal y hemos esperado hasta la publicación de la ley, que aunque nuestro acuerdo es de abril del 2021, la ley se publica en diciembre del 2021 y hasta ese momento no han habido ningún tipo de avance, hasta el punto de que ahora mismo al comité de huelga, que seguimos con un nuevo preaviso de huelga hasta junio de este año, apenas se sigue sin convocar para seguir trabajando en la línea del acuerdo y directamente se han ido ya a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para negociar con los sindicatos que ni nos representan porque no tienen la mayoría en la Administración General ni tampoco defienden nuestros intereses. Entonces estamos en una situación de punto muerto en cuanto a negociaciones y de buena fe por parte de la Administración para dar cumplimiento a ese acuerdo. Con lo cual, las 4.000 personas afectadas y toda su familia, seguimos pendientes de saber si vamos a poder continuar o no en nuestros puestos de trabajo, pese a haber pasado ya por proceso del concurso oposición en su momento, de tener una experiencia súper consolidada y de que además la Administración ha reconocido que ha cometido fraude, pero no piensa... Ella sola no se va a castigar. Lo que plantean, si acaso, si gente se queda fuera, les damos una indemnización que podría ahorrársela y destinarla a lo que tiene que destinar, reforzar servicios públicos como puede ser dependencia. Pues no, ellos lo van a hacer para pagar los despidos improcedentes que se van a llevar a cabo. Esperemos que no sea así y que la próxima vez que te tenga por los estudios o que te tenga que entrevistar me digas, ya lo hemos solucionado. Ojalá. Ojalá, esperemos que sea pronto. Yolanda, muchas gracias por aceptar la invitación, por poner un poquitito de luz en estos dos temas que tanto le interesa a la sociedad y a la gente que nos rodea, que creo que hace falta darle más visibilidad, porque a veces lo que dices tú, vamos a instituciones que no lo controlan y las derivan a ustedes, están saturados. Por lo menos que las nociones más básicas o más necesarias sepan cómo hacerlas. Y lo dicho, te agradezco que hayas dedicado una horita para poner luz en estos temas. Muchísimas gracias a ti por invitarme, como siempre. Seguro que nos volveremos de pronto y lo dicho, que ojalá pronto se solucione lo que les repercute a ustedes. Vale, nos vemos pronto. Ojalá. Muchas gracias. Y bueno, señoras, señores, a ustedes lo único que me queda es emplazarles el próximo jueves y lo dicho, tengan muy buena noche y muy buen fin de semana.